Si les parece, vamos a empezar la charla. Primero, yo quiero explicar un poquito lo que es la Fundación AXAR, la que organiza este acto. La Fundación AXAR es una de las entidades la más antiguas en tema de referencia, en temas de atención para las personas refugiadas. La Fundación AXAR empezó en finales de los años 70, cuando para dar ayuda y asesoramiento y gestionar todo el tema de refugio, de asilo político para las personas asiladas que venían de Latinoamérica, sobre todo después de los golpes de Estado, las dictaduras, tanto en Argentina, en Chile, en Uruguay, en diferentes países de Latinoamérica, seguramente de Colombia, por el tema de los asesinatos a líderes, a defensores de derechos humanos. Como he dicho, que es una de las entidades más antiguas a nivel de Cataluña en el tema de refugiados. Es anterior a CEAR, AXEM, todo eso en los años 70 o 80 todavía no existían a nivel de Cataluña. Con el tiempo ha ido diversificando su trabajo, sus actividades y sus objetivos, y actualmente estamos trabajando en diferentes ámbitos. Uno ámbito que es el tema efectivamente de asilo y refugio. Hacemos cada año un curso de asilo que está muy conocido y reconocido. Hacemos asesoramiento grupal para personas candidatas a la solicitud de asilo o protección internacional, y también hacemos todo lo que es estudios. Hacemos cada año un informe sobre la inmigración a nivel de Cataluña, que entra dentro del observatorio sobre migración. Y otro aspecto que hacemos son los debates, como esta. Hace poco hemos hecho un debate sobre el pasaporte científico. Este año es el segundo debate que hacemos sobre el tema conocimiento de las personas no vingudas. Son temas siempre que afectan tanto a las personas emigradas como a las personas asiladas o refugiadas. Y el otro aspecto que trabajamos en el terreno, en países donde hay refugiados. Estamos trabajando en proyectos con campamentos palestinos en el Líbano hasta ahora. Este año abrimos la posibilidad de trabajar algún proyecto en África, en Etiopía, y también hay la posibilidad de algún proyecto este año, creo que es en Colombia. Entonces, estos son un resumen de lo que hace la Fundación AXAR. Lo importante para nosotros es cómo podemos trabajar tanto para las personas refugiadas o asiladas o las personas emigradas, la posibilidad de la inserción, la inclusión. Y cuando me refiero a la inserción e inclusión, también no solamente a nivel del conocimiento de la cultura o la lengua, sino también en el tema laboral, porque consideramos que es un tema esencial, que la gente puede trabajar
y que pueda trabajar con su nivel adquirido en su país de origen o aquí. Es lamentable ver que esto hasta el momento no es así. Hay muchas personas que tienen cualificaciones altas o medias, o grado medio o grado superior, en diferentes aspectos, tanto universitarios como profesionales, pero no consiguen trabajar en lo que están preparados o han estudiado, trabajando en sectores que no necesitan esta cualificación que tienen. Por eso hoy creo que es una oportunidad y agradezco a los compañeros de la Fundación Paco Porto del Sindicato Comisiones Obreras, como a Guillem, como a Edison, la idea ha sido de ellos, de hacer este debate, y creo que será muy oportuno y aprovechoso y beneficioso para vosotros o vosotras, pero lo que vosotras vais a escuchar seguramente lo transmitéis al colectivo o a los colectivos que estáis en contacto. Gracias, y dejo la palabra a Isabel. No, voy yo primero. Ah, ¿vas tú? Sí. Vale. A Edison. Bueno, ya llegó por aquí. Bueno, muchas gracias, compañero Hassan, por la oportunidad. Yo soy Edison Cuellar Oliveros, abogado colombiano, defensor de derechos humanos, radicado en Cataluña ya hace como 8 años. Hago parte de una organización que se llama ACOMPAS, que trabaja o que se conformó trabajando con víctimas del conflicto colombiano que llegaban a España para brindarles asesoría, acompañamiento jurídico, incluso, si se quiere, inserción cultural y temas de atención psicosocial, ¿no? Como muchas de las organizaciones que trabajamos con población migrante, una de las grandes dificultades que empezamos a notar es precisamente lo que decía Hassan, el desconocimiento o el no reconocimiento de sus saberes, de sus títulos, de sus experiencias y demás. Lamentablemente, esa visión de que lo que llega de nuestros países de América Latina o de lo que mal llaman el tercer mundo, viene a limpiar pisos, a pasear perros, a cuidar, a hacer tareas que no exigen una cualificación profesional y que aun cuando la tengamos no se reconoce. Institucionalmente tiene muchas trabas para hacer el reconocimiento de la cualificación de la mano de obra migrante, ¿no? Cosa que pasa distinto cuando la migración es de ciertos contextos euro-norteamericanos a nuestros países latinoamericanos, o asiáticos, o árabes, etcétera, ¿no? El reconocimiento generalmente de los profesionales españoles, comentaba yo ahora con los compañeros y compañeras, cuando hubo la crisis del 2008, llegaban a Colombia a ejercer como ingenieros y no tenían ningún problema en el reconocimiento de sus títulos, de sus saberes y de sus experiencias. Sin embargo, ahora que llegan los ingenieros colombianos aquí, el calvario que tienen que sufrir para que los reconozcan, siquiera con conocimientos técnicos al respecto de lo que tienen. Entonces, ACOMPAS plantea este tema porque se mantiene bastante soterrado, bastante oculto, en un calvario que tenemos que vivir para poder lograr el reconocimiento. Afortunadamente, ha habido una serie de movimientos, organizaciones sociales y demás que vienen levantando la voz, denunciando precisamente esta discriminación frente a los conocimientos que se generan en otros países, precisamente para llamar la atención sobre el cambio y el ajuste de políticas públicas que se tienen que dar al respecto, ¿no? Y en un reconocimiento bilateral que se tiene que hacer, si en nuestros países se reconocen esos saberes y esas cualificaciones que se dan aquí,
aquí se tendrían que dar el reconocimiento y lo que se construye desde nuestra América Latina, de nuestros países. Entonces, por eso ACOMPAS ha querido plantear ese debate, digamos, para llamar la atención, buscar alianzas con otras organizaciones que tienen mucho más experiencia y que vienen trabajando estos temas, precisamente para ver qué opciones jurídicas y de política pública existen en Cataluña para el reconocimiento, ¿no? Barcelona y Cataluña se han definido como espacios de acogida, y definirse como espacio de acogida implica también acoger los saberes, los conocimientos y demás, ¿no? Voy a leer un par de referencias solamente para tratar de ubicar un poco cómo está la situación, como digo, el calvario que tenemos que vivir para el reconocimiento de nuestros saberes, y así darle paso después al compañero Guillén para que explique un poco la compañera. Sí, ahora sí la compañera Clara, para que haga la explicación un poco de una de la acreditación de competencias profesionales. España ha sido históricamente el proceso de homologación lento, opaco y poco adaptado a las realidades sociales de la globalización, lo que ha generado una situación de bloqueo para miles de personas migrantes que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en febrero de este año, informó que en el 2024 se resolvieron 40.200 expedientes, casi el doble que en el 2023, frente a homologaciones, gracias a nuevas estrategias administrativas como el agrupamiento de expedientes similares, la automatización parcial de trámites y acuerdos de cooperación internacional. A pesar de estos avances cuantitativos, las organizaciones sociales y profesionales alertan sobre una persistente situación de exclusión estructural, demoras administrativas injustificables y falta de coherencia en las acciones implementadas. Sin embargo, las denuncias de las organizaciones sociales apuntan a que aún hay miles de expedientes paralizados desde el año 2020, sin que el Ministerio haya ofrecido explicaciones públicas claras. Además, apuntan a que no existe una trazabilidad transparente del estado del expediente, lo que impide que las personas migrantes hagan seguimiento o reclamen avances. En esa misma línea, el movimiento de psicólogos migrantes ha documentado situaciones en las que los profesionales llevan más de 3 años esperando una resolución a pesar de contar con toda la documentación completa. Esto es especialmente alarmante en un contexto donde España sufre un déficit de personal en salud mental, con listas de espera para atención psicológica que superan los 3 meses en el sistema público. En una encuesta, para hacer referencia también a otro de los documentos de las organizaciones sociales, en una encuesta de reconocimiento de títulos de profesionales en España realizada por AESCO y en alianza con el colectivo de homologación Justa Ya, con una muestra de 1.500 personas encuestadas, se concluyó que, primero, la tardanza en el proceso de homologación y equivalencia de títulos puede llegar a ser entre 3 y 6 años para lograr obtener una resolución. Que el 63% de las personas encuestadas lleva más de 1 año esperando una resolución. Que el 59% de las personas encuestadas sugieren estar experimentando depresión por sus sentimientos de desesperanza, tristeza y falta de interés en el proceso o en otros aspectos de su vida. Cuarto, existe una falta de personal encargado de la valoración de los expedientes que hace imposible cumplir con las metas del Ministerio de Universidades de España de homologar 18.000 expedientes al año con 60 personas contratadas apenas. A este ritmo se tardaría casi 3 años en homologar los expedientes priorizados, solo los priorizados. Por tanto, el avance institucional no puede ocultar que el sistema aún es burocrático, centralizado y poco adaptado a la urgencia social y económica del país. Además, muchos expedientes son valorados bajo criterios que no reconocen trayectorias formativas no lineales o conocimientos adquiridos fuera del marco universitario formal, lo que deja fuera profesionales con años de experiencia. A pesar del aumento en el número de expedientes resueltos, la experiencia concreta de las personas migrantes sigue marcada por la incertidumbre, el retraso y la exclusión y la falta de información. El proceso no solo afecta a sus proyectos de vida, sino que impide que la sociedad aproveche su talento en un contexto de escasez de mano de obra cualificada en sectores claves. El sistema, por tanto, requiere no solo de reformas técnicas, sino una transformación ética y política que priorice el derecho al trabajo digno de la migración, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento efectivo del saber migrante. El no reconocimiento de las cualificaciones, trayectorias y saberes de las personas migrantes en España y Cataluña tiene consecuencias estructurales.
Afecta tanto a los derechos individuales como a las capacidades colectivas para afrontar retos claves como el envejecimiento poblacional, la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y la pérdida de la competitividad. El 30 de enero de este año, la ministra de Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión, Elma Saiz, en declaraciones al respecto del mercado laboral y la migración, concluyó que el empleo no hubiese crecido tanto en estos últimos años si no fuera por la aportación de los trabajadores extranjeros. En el 2024, el 40% de los nuevos empleos generados fueron ocupados por personas migrantes. Además, 2.8 millones de trabajadores extranjeros estuvieron afiliados a la Seguridad Social, lo que representó un crecimiento del sistema del 7.9% con respecto al año anterior. Nuestro mercado de trabajo, añadió el secretario de Estado en la Seguridad Social y Pensiones, nuestro mercado de trabajo se encuentra en cifras históricamente altas, unos datos en los que la contribución de los trabajadores extranjeros ha sido crucial. Una aportación que podemos hacer extensible a nuestro sistema de pensiones, que hoy es más sostenible gracias a la aportación de estos trabajadores y trabajadoras a través de sus cotizaciones en seguridad social. Sin embargo, muchos de estos profesionales están sobrecualificados para los puestos que ocupan. Enfermeras, ingenieros, psicólogos o docentes se ven obligados a trabajar en sectores como la limpieza, el reparto, la hostelería, debido a la lentitud en los procesos de homologación y la falta de mecanismos de reconocimiento de su experiencia. Mientras tanto, España y en particular Cataluña enfrentan una crisis de talento. Según el informe de análisis de riesgo y tendencias globales del 2025 de Acció, la Agencia para la Competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña, la región enfrenta una escasez significativa de talento en diversos sectores claves. Entre las dificultades detectadas se resalta que 1 de cada 3 empresas catalanas tiene dificultades para encontrar y contratar personal cualificado, especialmente en sectores científicos, tecnológicos y de conocimiento intensivo. En 2023, Cataluña registró un total de 14.700 vacantes laborales y se estima que en los próximos 20 años habrá un déficit superior. Los vacantes se concentran en áreas como la instalación y mantenimiento, sanidad, cuidado de personas mayores, hostelería y turismo. Cataluña es una sociedad súper envejecida, lo concluye el informe de la competitividad de empresas de la Generalitat de Cataluña. Es una sociedad súper envejecida con un 25.6% de la población mayor de 60 años, lo que incrementa la demanda de servicios de atención y cuidado. Dado el contexto descrito, la población migrante representa una oportunidad clave para cubrir las vacantes existentes en sectores críticos. Sin embargo, es fundamental implementar políticas que faciliten el reconocimiento de títulos y competencias profesionales extranjeras, así como programas de formación y adaptación que permitan a las personas migrantes integrarse plenamente en el mercado laboral catalán. La colaboración entre instituciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil es esencial para valorar el potencial de la población migrante y garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible en Cataluña. Ante las barreras estructurales, muchas personas migrantes optan por el emprendimiento, es una de las salidas que efectivamente se viene documentando. La tasa de emprendimiento de la población migrante es prácticamente el doble del que hace la población española, precisamente por la falta de acceso al reconocimiento de sus saberes, de sus experiencias laborales, de sus títulos y demás. Entonces, el sistema actual no solo desaprovecha la fuerza laboral disponible en su cualificación profesional, sino que se sustenta en su crecimiento a partir de la fuerza laboral migrante. Una clara contradicción donde se sustenta el sistema. Necesita la mano de obra migrante, pero no reconoce sus saberes, sus conocimientos y demás. Y es por eso que desde Acompás, gracias a ACSAR, queremos plantear precisamente la visibilización de estos temas. Si la mano de obra migrante mantiene y aporta y hace un aporte significativo al sistema de la seguridad social española y catalana, no puede ser entonces que sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias y sus aportes sean invisibilizados, no reconocidos. Muchas gracias. Ahora sí, teníamos problemas con el micro. Hola, ¿qué tal?
Primero quiero agradecer a Hassan Aksar por habernos invitado a nuestra organización, a Comisiones Obreras y a la Fundación Paco Puerto en concreto. Y también es un placer compartir mesa con Guillem y con Edison. Yo vengo en nombre de Comisiones Obreras. Os haré una presentación sobre acreditación de competencias profesionales, de la experiencia laboral o sea, basada en la experiencia laboral y en la educación no formal, ¿vale? Bueno, me presento también antes de empezar. Soy Isabel Prieto y soy la directora de programas de la Fundación Paco Puerto. Somos el instrumento de formación y orientación de Comisiones Obreras de Cataluña. Vale, ahora sí, empezamos. Había pensado un poco, antes de entrar en materia y de explicaros qué son las acreditaciones de competencias, hacer una pequeña presentación o explicar un poco el objetivo de lo que es el objetivo principal del sindicato, nuestro sindicato de Comisiones Obreras. Supongo que todos sabéis, bueno, quiénes somos, pero por si acaso, pues nosotros lo que hacemos es defender los derechos laborales de las personas para así que tengan mejores condiciones laborales y, sobre todo, promovemos una sociedad más justa e igualitaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el ámbito de la formación, que es desde el ámbito que me toca a mí, ¿no? Desde la Fundación Paco Puerto? Pues Comisiones lo que defiende o lo que promueve es la formación a lo largo de la vida y que se pueda acreditar la experiencia laboral y la formación que las personas van adquiriendo. Nos acompaña ahora en el nuevo marco normativo de la ley que regula la formación profesional y el Real Decreto que promueve la acreditación de competencias profesionales y que se ha dado un impulso desde entonces para que las personas puedan entrar en estos procesos y así mejorar sus condiciones de vida laboral y personal, evidentemente. Además, desde Comisiones, concretamente desde la secretaría que a mí me representa y de la que dependemos nosotros, la Fundación Paco Puerto, tiene la posibilidad de representar a comisiones en organismos o instituciones como la agencia FEPECAT, que es quien ordena de alguna manera aquí en Cataluña todo el tema de acreditación de competencias, y en el SOC, por ejemplo. Vale, entonces, esta representación nos ayuda a trasladar, esto lo hablábamos antes, ciertos aspectos que se detectan que de alguna en la sociedad, ¿no? Y en el mundo laboral, y que pueden ayudar a mejorar en sí las condiciones de las personas trabajadoras. Poco a poco, porque hay cosas que son muy difíciles de cambiar, pero vamos sumando granitos de arena. He pensado en poner como esta diapositiva para que os hagáis un poco la idea de dónde nos enmarcamos nosotros. Comisiones, dentro de Comisiones, nuestra fundación, que ya, bueno, os lo he dicho antes, es la herramienta de formación y orientación del sindicato. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos formación profesional continua y ocupacional, la típica que se conoce como para trabajadores y parados. También hacemos formación profesional, formación privada a medida de empresas, por ejemplo, preparamos para oposiciones, etcétera. Y tenemos un servicio de orientación profesional, que es desde donde trabajamos y asesoramos en procesos de acreditación de competencias. Nuestros objetivos específicos y nuestros principios básicos están alineados a los de Comisiones, lógicamente. Nuestros principios básicos, o sea, nosotros creemos que es importante la formación desde la infancia y que continúe a lo largo de la vida, porque eso te ofrece oportunidades de mejora siempre. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros pensamos que la orientación tiene que ser personalizada e individual. Entonces, el asesoramiento que intentamos hacer es como muy a medida de la persona para promover que la persona se siga formando teniendo en cuenta la realidad personal de cada uno
y así mejorar la cualificación profesional, que es lo que te permite pues, mejorar también las condiciones laborales. Y ahora ya sí entramos en materia, esto era una previa para contextualizar un poco quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué es la acreditación de competencias? Pues es un servicio permanente y gratuito que promueve la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña, o sea, la agencia FPCAT, y su finalidad es pues, facilitar el reconocimiento de la experiencia laboral y la formación no formal, ¿no? Un objetivo alineado al que promovemos desde Comisiones Obreras. ¿Cómo? Pues mediante cuando una persona pasa por un procedimiento de acreditación de competencias o tiene un documento oficial que reconoce estas competencias y que luego eso en el mercado de trabajo tiene un valor. ¿Cómo se puede acreditar? Se hace todo a través se puede hacer online o presencial, lo explicaré después. Pero para situarnos hay un conjunto de familias, hay un enlace en la página web de la agencia FPCAT que te indica que te puedes acreditar en base a estas familias, que son las mismas del sistema de formación profesional. Después os pasaré esta presentación porque contiene enlaces y pienso que os puede ser de interés. Entonces, ¿cómo hago la inscripción? Y aquí pues, esto puede generar ya debate porque, y lo hemos estado hablando antes, hay que cumplir unos requisitos básicos. Supongo que nos va a sorprender que piden la nacionalidad española. Y puedes acreditar la nacionalidad mediante una serie de situaciones como la tarjeta familiar UE, autorización de residencia trabajo, personas refugiadas también pueden acceder. Y luego, además, tener 18 años de edad para acreditar competencias de nivel 1 y 20 años para acreditar competencias de nivel 2 y 3. Aquí estamos hablando de, por si no lo sabéis, las competencias de nivel 1 son competencias muy básicas, son tareas que cuando hablamos en puestos de trabajo las asimilamos a faenas o tareas muy repetitivas, ¿vale? El nivel 2 ya requiere más autonomía y el nivel 3 es la suma de lo que hace una persona de nivel 1 más nivel 2, incluso a veces coordina equipos de personas y es asimilable a la formación profesional, ¿vale? Aquí no entraría lo que sería la formación de grados universitarios. Entonces, para poder acreditar un nivel 1, aparte de los requisitos que hemos dicho anteriormente de edad y de la nacionalidad, una persona tiene que demostrar que ha trabajado 2 años en los últimos 15 y que ha hecho un mínimo de 1000 horas. O bien que ha hecho formación no reglada de 200 horas en los últimos 10 años. La experiencia que tú te convalidas y la experiencia también es asimilable o se considera que los voluntariados y las becas entran dentro de esta acreditación, ¿vale? Luego, las competencias de nivel 2 y de nivel 3, que solo las pueden pedir personas de más de 20 años, requieren que hayas trabajado 3 años al menos en los últimos 15 y que hayas hecho un mínimo de 2000 horas y que tengas una formación no reglada de 300 horas realizada en los últimos 10 años. Como veis, bueno, hay unos requisitos de base para poder acceder. ¿Sí? Tienen que tener NIE, sí, NIE también, sí. No, exacto, nacionalidad española o con NIE cumpliendo los requisitos que ponían, sí. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Sí. Mira, me han hecho la pregunta antes de empezar la sesión.
Ni los contratos de trabajo del país de origen ni la formación realizada en el país de origen cuenta. Pero, y lo diré más adelante, la persona puede entrar dentro del proceso de acreditación. Lo único que a la hora de demostrar las habilidades a lo mejor le pasan por una prueba de evaluación. Ya, pero como para entenderlo mejor. Sí, sí. Sí. Y con formación no reglada en esa área, acá en O España, una u otra, sí. pero como no podemos acceder a este trabajo sin la acreditación, entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo se accedería a esos 2 años de trabajo cuando no tengo la certificación y por tanto Puedes entrar en el proceso de acreditación de competencias profesionales por 2 vías. Esta, es decir, presentando contratos y títulos de formación no formal, o bien, sí, de aquí, de España, o bien no pudiendo demostrarlo porque tienes la experiencia y el conocimiento porque lo has adquirido en tu país, pero no te sirven esos contratos y esa formación. Pero también puedes hacer el proceso de solicitud. Entonces, es el asesor, ¿vale? Cuando pasas la fase de... Hay como una primera fase que lo que hacen es validar que todos los requisitos, ¿vale? Que cumples los requisitos. Entonces, cuando pasas esa primera fase, pasas a una siguiente, que entonces te asignan como a un asesor que te ayuda a preparar, ¿no?, la fase de evaluación. Y es en la fase de evaluación donde deciden si con una entrevista es suficiente o a lo mejor la persona tiene que pasar una prueba. Pero por poder se puede iniciar un proceso de acreditación de competencias. De hecho, creo que la persona no pierde nada en intentarlo. Sí, es que lo acompañaste a una persona que había sido peluquera en su país y que venía a hacerlo, y entonces claro, le hicieron la llamada, pero obviamente no tiene el trabajo porque acá no le dan el trabajo para peluquera porque no tiene la el título. pero tampoco le daban la posibilidad porque su acreditación no era... Pues en teoría sí que se puede. Lo que pasa que, claro, tienen que hacer una evaluación y no sé con estos expedientes si luego a trámite son positivos o tienen la acreditación de la competencia o no. Puedo hacer la consulta. Pero lo que sí que estoy segura es que, porque además lo he consultado para asegurarme, que contratos del país de origen y formación del país de origen no sirve. Vale, mediante trámites de la IENE puedes formalizar la solicitud. Entonces, se puede hacer mediante este trámite de manera online o desde las oficinas de atención ciudadana. Lo tiene que hacer la propia persona. Vale, entonces, si se hace de manera online, tienes que tener firma digital, que puede ser con el IDCAT, por ejemplo, que sería lo más fácil, o el clave. ¿Vale? Entonces, nosotros desde nuestro servicio de orientación acompañamos en el proceso de inscripción a las personas para asesorar y darles apoyo en la fase de inscripción, que a veces cuesta. Como fundación, aparte de pues, lo que os explicaba, ¿no?, de informar y asesorar, también, además, somos punto de información de acreditación de competencias y estamos dentro de la red, ¿no?, de los centros de la FPCAT, de la agencia FPCAT. Antes os he adelantado un poco cómo funciona el proceso. Hay un proceso de admisión, que es donde se verifica pues, que la persona tiene los requisitos mínimos para acreditar. Entonces, cuando esto está comprobado, pasas a la fase de asesoramiento, que aquí pues, lo que se hace con el asesor es concretar el perfil profesional y formativo de la persona. Y, por último, una fase de evaluación, que normalmente es mediante entrevista en modalidad virtual. O sea, no hace falta ni ir presencialmente, pero a veces, dependiendo de las condiciones de la persona, sí que requieren, o de lo que tienen que acreditar, sí que requiere una prueba presencial, a lo mejor en cuanto a manipular algo o a hacer algún examen. Por último, ¿no?,
qué se espera, ¿no?, del proceso de acreditación de competencias. Si todo va como tiene que ir, pues nos dan un informe oficial sobre las competencias que has demostrado. Entonces, con este informe, pues hay dos posibilidades. Una, a lo mejor tienes la posibilidad de obtener la expedición de un certificado profesional, o bien te da la posibilidad de convalidar módulos incluso de ciclos formativos de grado medio o superior. El certificado profesional ya te permite optar a ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, personas que puedan demostrar que han cuidado a personas, obtendrían ya la titulación que se requiere, ¿vale?, para trabajar en instituciones de dependencia. Y a veces no es suficiente como para obtener el título, bueno, para poder solicitar un certificado profesional, pero sí como para obtener el reconocimiento de módulos formativos. Y entonces lo que hace, o sea, de alguna manera sería como un encaje de piezas. Tú obtienes una homologación o una acreditación de unas competencias de una parte de la titulación y entonces te quedaría cursar lo que faltaría para obtener el título, el título que quieres conseguir, ya sea certificado profesional o ciclo formativo de grado medio o superior. En el caso de los módulos de ciclos formativos, tenéis que saber que pueden obtener la convalidación de lo que serían los módulos de conocimientos específicos de la materia, pero siempre tienen que hacer módulos que tienen que ver con las relaciones laborales y cosas más transversales. Lo digo porque no es una homologación directa del título, sino que tienes que pasar por esas asignaturas, pero son pocas horas y la verdad es que yo pienso que cuando pasan por un proceso de acreditación es ventajoso si obtienen resultados. Vale, y como observaciones finales, un poco lo que decíamos antes, que claro, para acreditar la experiencia y la formación tenemos que presentar pues documentación acreditativa como contrato de trabajo, informe de vida laboral, diploma de aprovechamiento de los cursos en los que has participado. Pero si no se dispone, no pasa nada, al menos en lo que se refiere a experiencia profesional. O sea, si tú tienes experiencia profesional, te puedes presentar, eso sí, tienes que tener 25 años. Antes hemos dicho que para nivel 1 eran 18 años, para nivel 2 y 3, 20. Aquí ya la edad suma a 25, ¿vale? Te puedes presentar y yo creo que te dan la oportunidad de demostrar que tú sabes o que has ejercido esa profesión en la fase de asesoramiento y evaluación. Y luego la otra noticia, ¿no?, que hay y que a lo mejor tampoco es tan alentadora es que el tiempo medio de espera es de 6 a 12 meses aproximadamente desde que inicias el proceso. Y pienso que es interesante saberlo para que, ¿no?, en el momento en que tú te lo planteas, pues que sepas que el proceso dura más o menos esto. Ha mejorado, la agencia pone muchos medios, han abierto a todas las familias profesionales. Antes era muchísimo más farragoso, más lento, solo se abrían convocatorias anualmente, a lo mejor 2 veces al año. Todo esto se ha mejorado muchísimo, pero queda también mucho camino por trabajar y mejorar como siempre. Bueno, una observación final. Si tenéis alguna duda, estamos a vuestro servicio. Nuestra sede central está en el propio edificio de Comisiones Obreras, en Vía Layetana. Estamos en la 8ª planta. Y si necesitáis pues, más información sobre el propio servicio de orientación o queréis derivar usuarios, usuarias o tenéis curiosidad por saber lo que es el servicio, encantadas de atenderos. Y también os he puesto enlaces de interés, ¿vale?, como para tener información sobre acreditación de competencias, cómo funciona la inscripción, la solicitud y, bueno, nuestra página web, por si a veces también, claro, nosotros como centro de formación y orientación, pues también lo que hacemos es como preparar itinerarios y guiar a las personas para que puedan obtener el máximo de reconocimiento de sus competencias. Y ahora sí, ya estaría todo. Muchas gracias por escucharme.
Vale, buenas tardes. Yo me llamo Guillem Rodríguez, abogado, colegiado aquí en el Colegio de Abogados de Barcelona. Me viene muy bien que el último punto que trataras era el tema de los plazos, además, porque es una cuestión bastante importante. También lo ha venido comentando el compañero Edinson. Entonces, en este punto es cuando nos preguntamos por qué hay esas demoras, ¿no? Por qué hay esas dilataciones en un proceso que a priori uno puede pensar o intuir que son bastante automáticos, porque al fin y al cabo es presentar unos documentos y que me digan si cumplen los requisitos o no los cumplen, ¿no? Si miramos el procedimiento de homologación de títulos universitarios de los estudios superiores, la normativa a priori establece un procedimiento que es muy sencillo y es muy rápido. La normativa catalana que establece el procedimiento para esa homologación y esa equivalencia de esos títulos que no son universitarios, ya que aquí en Cataluña pues, tenemos la competencia atribuida por el Estatuto de Autonomía, 3/4 de lo mismo. Es un procedimiento que es muy similar. ¿Vale? Entonces, si miramos primero esa normativa, ese procedimiento de homologación, de declaración de equivalencia de esos títulos universitarios, lo que se ve es que la fase de instrucción son 10 días hábiles, por tanto, son 2 semanas reales, ¿vale? Que como mucho sí que se pueden alargar otros 10 días hábiles en el caso en que estemos hablando de una homologación de títulos, ¿vale? Como pequeño inciso, la homologación, aunque comúnmente se dice homologación para incluirlo a todo, la homologación es propiamente cuando estamos hablando de títulos universitarios que conllevan posteriormente la necesidad de un título habilitante para poder ejercer la profesión. Abogacía, medicina y otros similares. Arquitectura, por ejemplo, es muy común, ingenierías también son bastante comunes, ¿no? Eso es una homologación. Cuando es un título que no requiere esa titulación previa habilitante para el ejercicio de la profesión es cuando hablamos de una equivalencia, ¿vale? Entonces, más o menos para que tengamos eso claro. Entonces, si miramos ese procedimiento, es eso, son 10 días hábiles, otros 10 días hábiles más para el procedimiento de homologación, porque ahí es obligatorio que el colegio profesional, los consejos generales que regulan esa actividad profesional concreta, emitan un informe, pero son otras 2 semanas más. Quiero decir, llevamos un mes de momento, ¿vale? Ahí se termina la instrucción, se debería terminar la instrucción. Se les da 2 meses para que eleven esa propuesta de resolución a la comisión de expertos y luego otros 3 meses más, como mucho, para que el órgano que debe hacer la resolución definitiva, que debe emitir esa resolución definitiva, pues emita dicha resolución. Quiero decir, si nos miramos realmente cuál es el procedimiento, por ejemplo, para un procedimiento de declaración de equivalencia, un título que no es para una profesión regulada, como mucho es eso. 2 semanas más 2 semanas, tenemos un total de 2 meses y medio para hacer la instrucción y la propuesta de resolución y luego, siendo generosos, pues le podemos dar otro mes y medio al órgano para que emita esa resolución favorable, definitiva o desfavorable. Eso ya lo veríamos, ¿no? Pero al menos que emitan una respuesta. Un proceso de homologación puede ser un poco más largo, nos podemos ir a unas 6 semanas para esa instrucción completa, porque es posible que si hay una homologación parcial en la que te obligan o en la que te condicionen esa homologación a realizar X asignaturas concretas de ese título aquí en España, vale, nos vamos a 6 semanas. 6 semanas naturales, eso es un mes y medio como mucho, ¿vale? Más esos 2 meses que se pueden ver de propuesta de resolución y la resolución definitiva. En total, siendo generosos, en unos 6 meses se podría tener resuelto. Esto según el mismo gobierno y el mismo Congreso, el mismo Estado español, que es quien ha puesto los plazos, son 6 meses, ¿vale? Y la normativa nos dice que debería durar como máximo 6 meses, ¿vale? Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Lo que comentaba el compañero Edinson, ¿no? Que la mayoría de solicitudes al final están en una media de entre 3 años, 6 años, 1 año, como muy mínimo 1 año nos encontramos de plazo para resolver, como mínimo. Entonces, aquí ya vemos cómo se están doblando los plazos, ¿no? Teniendo esto en cuenta, lo que os decía, ¿no? Como es muy similar este procedimiento universitario, por así decirlo, con el procedimiento de conocimientos, títulos, estudios no universitarios, aquí en Cataluña es lo que comentaba, ¿no? El procedimiento es prácticamente similar, aunque la normativa catalana, también hay que especificarlo, ni habla de plazos concretos para emitir una instrucción, para finalizar la instrucción, ni tampoco nos dice cuál es el contenido ni qué es lo que se tiene que mirar en esa fase de instrucción. Simplemente nos dice que presentemos los documentos. Pero bueno, eso podemos interpretar que viene ya dado por la normativa estatal. Principales diferencias que nos encontramos.
que aquí es donde además se exagera más todas esas demoras en los plazos de resolución. Para la declaración de equivalencias, para la declaración de convalidaciones, que en la normativa catalana es lo mismo que homologar, la equivalencia, y es lo mismo convalidar que equivaler en el sistema español, eso también genera confusión en la población que quiere al final acceder a este reconocimiento de títulos, ¿vale? Pero ¿qué grandes diferencias nos encontramos? En el procedimiento catalán, en 3 meses como máximo, debería estar resuelto el trámite. La realidad, como nos comentaban los compañeros y compañeras, es otra totalmente distinta. ¿De acuerdo? Otra gran diferencia que puede haber es que sí, la normativa catalana, 3 meses máximo, pero también se da la oportunidad de aplazar, de suspender ese plazo por otros 3 meses más, ¿vale? Cuando se exija, que no se determina claramente en la normativa tampoco cuándo se puede exigir o no, un informe de una comisión de expertos, ¿vale? Entonces, nos dice que podemos suspender ese plazo por 3 meses, aunque el informe se tiene que emitir en un mes. Entonces, se dan esos 2 meses extras que tampoco se entiende muy bien por qué, porque si tú estás obligado a en un mes darte el informe, ¿por qué tengo 3 meses de suspender el procedimiento? Esos son 2 meses extras que se le añade a la persona solicitante de incertidumbre legalmente permitido, ya de primeras. Pero la tercera y la mayor diferencia que se encuentra y que ya se ha venido comentando por los compañeros y compañeras es la exigencia de un permiso de residencia, ¿de acuerdo? Si una persona quiere homologar o quiere que se le declare la equivalencia de sus títulos no universitarios o en Cataluña, ¿vale? Simplemente con presentar un padrón de que yo vivo en Cataluña, ya me pueden homologar mi título de formación profesional, de grado medio, de grado superior, bachillerato incluso, la ESO, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nos vamos ya a los títulos universitarios, en la misma lógica que para el sistema de reconocimiento de calificaciones profesionales que nos comentaba Isabel, sí o sí se nos va a exigir o la nacionalidad española, que hay casos, pero son una gran minoría, o ya pues disponer o de la residencia comunitaria en el Estado español o contar con un permiso de residencia o de una autorización de residencia y trabajo, ¿de acuerdo? Y que además esté en vigor. Como mucho, nos encontramos una pequeña salvedad, una pequeña gracia que nos da la normativa catalana en el trámite que comentaba Isabel para el reconocimiento de calificaciones no formales, de los conocimientos informales, que es que también lo puedes solicitar siendo solicitante de protección internacional, ¿de acuerdo? Algo que, bueno, dentro de lo que cabe, pues sí es un cierto alivio, sobre todo para esta parte de la población extranjera, que además generalmente suele sufrir una reinvisibilización y una reestigmatización respecto de la propia población migrante. Pero ya, aún así, este requisito lo que es un impedimento para esta misma población, primero, para tener reconocimiento de esa cualificación profesional de su vida y luego también para poder cubrir las necesidades de un mercado laboral que, como comentaba Edinson, como comentaba Isabel, como comenta el mismo Estado español, como comenta la misma Unión Europea, estamos necesitados de mano de obra cualificada. Y aquí, en vez de facilitarlo, lo estamos impidiendo. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, en todo esto, al fin y al cabo, viendo este procedimiento técnico, lo teórico, que sabemos que la teoría y la realidad generalmente nunca van de la mano, pero aún así, dentro de la experiencia práctica, dentro de los testimonios que se han podido ir recogiendo por las distintas entidades que trabajan con esta población, dentro de las distintas organizaciones que también trabajan con estos sectores poblacionales, no se encuentran razones que justifiquen estas demoras, que justifiquen estos porcentajes que comentaba antes el abogado Cuellar. Un 63% de solicitudes, un 63%. Esto es muchísimo, muchísima gente que se queda más de un año esperando su tramitación de un reconocimiento. Lo que veníamos diciendo, al fin y al cabo, es presentar un documento y que me digan si esto vale o no vale. No hay que hacer mayores pruebas, como incluso podría ser en el caso de los reconocimientos de cualificaciones profesionales. Es que no hay. Entonces, no se entiende. Y mucho menos se entiende que haya expedientes paralizados, olvidados, desde 2020-2021. O sea, eso es un sinsentido y no puede ocurrir en una administración que diga que funciona de manera normal, ¿de acuerdo? Entonces, esto al fin y al cabo, ¿a qué nos lleva, no?
lleva a toda esta población a una situación de inseguridad jurídica completa, absoluta. Porque miles de personas, al fin y al cabo, que se encuentran en nuestro territorio con la voluntad de querer trabajar, con la voluntad de querer construir sus vidas aquí y de poder aportar a esta sociedad, se encuentran con esa barrera que lo que al fin y al cabo implica para ellos, a nivel técnico-jurídico, es una vulneración de su derecho a tener una buena administración y a tener una administración que sea efectiva y que sea eficaz. Que al fin y al cabo esto está reconocido a nivel nacional y a nivel comunitario, que esto es un derecho fundamental, es el derecho fundamental a la tutela administrativa efectiva, ¿de acuerdo? El Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo reconocen. Quiero decir, no es un derecho que nos estemos sacando de la manga, no, es que está reconocido por las instituciones que rigen todos estos procesos, ¿vale? Y esta principal manifestación de este derecho, en la práctica, es la obligación de resolver de las administraciones, ¿de acuerdo? Esta obligación que tienen, al fin y al cabo, es una exigencia que la misma ley les impone a la Administración. Y el Tribunal Supremo de España, igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les viene recordando desde hace 3 y 4 años que el hecho de incumplir, de infringir su propia normativa no es una excusa para generar un perjuicio todavía mayor a la persona que les está pidiendo algo, ¿vale? ¿Esto por qué se dice? Porque aquí es donde nos encontramos con el famoso silencio negativo, con el silencio administrativo desfavorable. Esa fórmula mágica que parece que para la Administración sea suficiente. Ah, no, me pasé de plazo, pues entiende que te he dicho que no. No, es que no puede ser suficiente y, de hecho, no es suficiente. ¿De acuerdo? No lo es. Porque una cosa es que el silencio administrativo legalmente reconocido diga que si yo no te respondo, tú tengas que entender que yo te he dicho que no. ¿De acuerdo? Tú me has dicho que no, pero ahora tú tienes que cumplir igualmente esa obligación de decirme que no. ¿Por qué me dices que no? Me tienes que dar una razón, me tienes que motivar tu respuesta. Al menos motívame por qué no has llegado a tiempo. Motívalo, pero dame un motivo. Porque si no me lo das, ahí estamos entrando ya en una situación de indefensión absoluta para la persona que está interesada en ese trámite. Porque si yo quiero presentar un recurso ante esa denegación, sea por silencio administrativo o sea porque la Administración considera que no cumplo, yo no sé por qué me lo han denegado. Entonces, ¿cómo voy a alegar que no tienen razón? ¿De acuerdo? Ese es un pez que se muerde de la cola con la Administración, es una lucha que ya se lleva varios años dando por los mismos tribunales y que no se hace nada. ¿De acuerdo? Además de eso, además de esa vulneración, ese estado de indefensión, podemos sumarle esa falta de acceso y de transparencia, como comentaban los compañeros, a cuál es el estado de la solicitud. Es decir, yo me estoy 5 años esperando a que me resuelvan, pero no sé cómo va el trámite, ¿vale? No sé ni qué motivos están generando esa demora, ni, por ejemplo, lo que veníamos hablando, por qué se puede ver desestimada mi pretensión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un estado de cosas que no es una situación particular que se dé en un caso concreto, con unos estudios concretos o no. Se da a nivel general, con todas las personas que solicitan ello. Además, podemos entrar luego en el campo del sector profesional concreto, como puede ser el campo de la psicología o el campo de las ingenierías o el campo de las arquitecturas, que tienen especiales demoras, ¿de acuerdo? Campo de la abogacía ni voy a entrar porque es que directamente ni se homologa, o sea, es que no hay manera, ¿vale? De hecho, tenemos compañeros y compañeras que, después de estar 5 o 6 años estudiando, simplemente se les reconoce uno y que vuelvan a empezar su carrera, ¿de acuerdo? Entonces, esta realidad generalizada, repito, al fin y al cabo lo que genera son unos perjuicios, un daño, de manera directa y de manera calculable en una gran parte de la población, ¿de acuerdo? Como venía comentando Edinson, un 45% de esas solicitudes, es decir, casi la mitad de las personas, de acuerdo, que han sido encuestadas por AESCO en colaboración con Homologación Justa Ya, pero es la mitad de ese nicho de población, ha perdido oportunidades laborales, ¿de acuerdo? Ha perdido ofertas de trabajo, ofertas de inserción en su campo, precisamente por esta demora en los plazos, ¿de acuerdo? Esto viene contrastando con esa necesidad que tiene la Unión Europea, que tienen todos los países de Europa y de la Unión sobre todo, en actualizar su mano de obra cualificada. No estamos teniendo mano de obra cualificada y vuelvo y repito, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es obstaculizar más esa regeneración
de la población activa debido a la edad, como comentaba el compañero, en nuestro mercado laboral, aunque suene muy mal verlo desde esa perspectiva puramente economicista. Pero es lo que es desde cómo se está enfocando por las mismas instituciones. Y las mismas instituciones no se están haciendo caso a ellas mismas, ¿no? Entonces, aparte de criticar con razones y demás, también tenemos que decir, la misma normativa que ya está aprobada, que ya se está aplicando, prevé posibles alternativas a poder arreglar o como mínimo paliar o mitigar estos efectos de una falta de personal que sabemos que es también generalizada ya no solo en este concreto campo de la administración, sino en cualquier otro. Sobre todo, también hay que decirlo, en el campo que afecta más a las personas extranjeras. Pero en general se encuentra en todos lados, ¿no? Pero bueno, esta normativa lo que nos permite, por un lado, es establecer una medida que se llama medidas generales. Son informes. Son informes que la misma comisión de expertos a la que se puede consultar durante el proceso de tramitación pueden emitir. Y esos informes, al fin y al cabo, lo que facilitan es saltarnos todo el proceso de propuesta de resolución, que son 2 meses que nos evitaríamos, ¿de acuerdo? De 3 años pasaríamos a 2 años y medio. Bueno, no lo sabemos, a lo mejor eso también facilita que todo, en vez de 3, pasemos a 1, que ya, pues a lo mejor 1 año tampoco es lo ideal, pero ya nos vamos acercando a lo que debería ser, ¿de acuerdo? Esos informes se pueden hacer en el caso de estudios que vengan de países con los que España tenga un acuerdo internacional. No me voy a poner a repasarlos todos, pero con el 95% de los países de toda América, España tiene acuerdos internacionales en materia de educación. En distintos campos de la educación, pero los tiene. Si no se están haciendo estos informes, no es porque no se pueda. ¿De acuerdo? Hay otros países, igual que en España, que también tienen otras entidades dedicadas a estos campos de la educación. En España es la ANECA, la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y de Acreditación de Competencias Educativas. ¿De acuerdo? Si estos entes y estos organismos tienen acuerdos con otros entes de otros países, en Colombia, por ejemplo, el SENA, los hay, también se pueden hacer estos informes, que nos permitirían aliviar esa carga de trabajo en el propio personal de la administración, ¿de acuerdo? Pero es que vamos más allá todavía. La misma normativa permite hacer estos informes simplemente con que ellos mismos ya hayan tenido casos similares. Es decir, si la administración ya ha recibido una solicitud de unos estudios iguales que los tuyos, de la misma universidad, de la misma franja temporal para que el plan de estudios no haya cambiado, es tan fácil como resolver igual y en base al expediente que ellas firmen. Entonces, tenemos estas medidas que no se están utilizando, pero están ya en vigor, ¿de acuerdo? Solo es intentar encontrar esa voluntad para que empiecen a agilizarse esos trámites. Con la normativa anterior a esta, que era el Real Decreto de 2014, ya existía esto también y tampoco se estaba aplicando, ¿de acuerdo? Entonces, es intentar hacer ese llamado a intentar encontrar esas vías alternativas para reducir la carga del personal administrativo, de los funcionarios, del funcionariado, y que eso también redunde en la población interesada en todos estos procesos. Pero además, y ya saliendo de lo que es más en un campo genérico, la misma ley administrativa nos permite ampliar los plazos de los trámites. Sin más, ampliarlos por otros 6 meses. Es otra alternativa que los órganos competentes podrían utilizar. Sí que es verdad que utilizar este recurso lo que implicaría para esa administración es dar una excusa, dar un motivo, justificar por qué me estoy demorando. Que ese es el problema. Si la administración probablemente ni siquiera ha abierto nuestro expediente, ¿cómo nos va a justificar el por qué tiene demoras, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto que ya se podría resolver aparte. Pero hay medidas para, si no aliviar los plazos y reducirlos, al menos otorgar más acceso, más transparencia, más información al interesado, que al fin y al cabo es la persona que tiene esa incerteza encima y que tiene ese interés y esa voluntad real en saber cómo termina ese proceso. ¿De acuerdo? Y de ahí, además, ahí se cumplirían otras obligaciones que el Gobierno de España tiene, como es el de facilitar el acceso a la información y al estado de las solicitudes de cualquier persona respecto a cualquier interés que tenga con la Administración, que eso es ley de transparencia y de buen gobierno. Vemos cómo se vuelve a completar el buen gobierno con la tutela judicial efectiva, ¿de acuerdo? Y por último,
¿de acuerdo? Y nos vamos a repetir, pero al menos o personalmente creo que es algo fundamental y creo que es algo imprescindible, y es que es una medida que se debería adoptar ya y que venimos hablándola, y es que se debe obviar, se debe suprimir ese requisito de disponer de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en este país para poder acreditar esos conocimientos, ¿vale? Porque esa medida, más allá de beneficiar a la población extranjera, es que sí, está en situación irregular, pero puede acreditar sus conocimientos, sean formales, universitarios o no universitarios, o sean informales, que pueden ocurrirse en muchas situaciones también, ¿de acuerdo? ¿Eso qué permite? Que esta población, en el momento de obtener ese permiso de trabajo, ya esté cualificada profesionalmente. Eso le permite acceder a unas ofertas de trabajo más cualificadas. Y eso, y volvemos a la perspectiva economicista, pero eso redunda en la riqueza y en la productividad del Estado español y de la Unión Europea, que es lo que quiere el Estado español y es lo que quiere la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el camino también para añadir, para incluir mano de obra cualificada, mano de obra con experiencia profesional en nuestro mercado laboral, cada vez más viejo y cada vez más desactualizado también. Pero es que además, ya saliendo de esa perspectiva puramente laboral, esto también redundaría en una población activa que permitiría ya no solo ese acceso laboral por sí solo, como comentaba la compañera Isabel, sino que también genera una mayor facilidad para esa inserción social y esa inserción cultural en la sociedad en la que viven ahora, ¿vale? Porque el reconocimiento de esos conocimientos y de esos saberes en un territorio, más allá del estatuto jurídico que tenga una persona o no, eso debería ser algo indiscutible. Es tratar de manera digna y de manera humana a una persona que está viviendo con nosotros, ¿de acuerdo? Y eso además implicaría reducir o mitigar también uno de los impactos principales que sufre la población migrante en ese proceso migratorio. ¿Cuál es el ningunear, como comentaba el compañero Denson, ningunear, invisibilizar toda la vida anterior que ha tenido esa persona? Como si llegara a nuestro país y entonces aquí, vale, tienes 30, 20, 45, 50 años, pero como si tuvieras 5. Eso es una forma de impedir que esa población también se sienta identificada con nosotros, con nuestro territorio, con nuestra sociedad. Y como decía el compañero Edinson, y aquí quiero cerrar, yo soy de Cataluña y aquí toda la vida se ha dicho que Cataluña es una terra d'acollida. Esto debería enfocarse en encontrar alternativas para que la nueva gente que va llegando aquí, con ganas de trabajar, con ganas de vivir con nosotros, se sienta catalana también, se sienta productiva y se sienta integrada en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Y ya. Gracias por escuchar. Intervenciones, preguntas.
Yo sí que quiero decir una cosa en relación a lo que tú has dicho. Nosotros hacemos certificados de profesionalidad y luego hacemos formación continua. En la formación continua es un éxito que ya, por ejemplo, títulos de bachillerato, porque digamos que el consorci se ha vuelto exigente con los requisitos de entrada de las personas y te piden para los cursos también de formación continua que tengan, si el curso es de nivel 2, pues que tengan los requisitos de un nivel 2 y si es de nivel 3, lo mismo. Y por fin este año conseguimos, presentando también esto que has dicho tú, ¿vale? Lo de la homologación, que ya sirve el título de Colombia de bachillerato, y en los cursos de formación continua sí que nos lo admiten ya. Con lo cual, para nosotros también es una muy buena noticia. En los certificados de profesionalidad es que si no tienes el título homologado, tienes que hacer prueba de competencias. De nivel 2, si es de nivel 2 o nivel 3. Y en relación a lo que tú has dicho de que te pasa, claro, que es verdad que tú ya estás en otra fase cuando entras en un instituto y tienes compañeros de 16 años, pues es verdad que te sientes como que no encajas. Yo creo que con todo el tema de los centros integrados de formación profesional, en teoría, esto tendría que cambiar, porque lo que se promueve desde los centros integrados de formación profesional es la formación a lo largo de la vida. Entonces, de alguna manera, engloban ciclos formativos de grado medio con formación continua y un servicio de orientación. Entonces, por aquí creo que de alguna manera tendría que tener cabida cualquier persona de cualquier edad, porque lo que trata el nuevo sistema integrado de formación se supone es que las personas no dejen de estudiar y que vayan encajando piezas, ya sean o a través de la acreditación de competencias o haciendo algún curso de formación en un centro integrado o estudiando un ciclo formativo o un certificado de profesionalidad. La suma de 2 certificados de profesionalidad equivalen a un ciclo formativo, por ejemplo. Normalmente es una equiparación fácil, pero para que os hagáis una idea. Y bueno, pienso que sí que es interesante lo que has planteado y que es verdad que hay mucho recorrido por hacer y por mejorar. Y tomamos nota también. Gracias. ¿Opinión? ¿Tú quieres decir algo? Yo como último apunte, comparto contigo que aquí el principal problema en gran parte es la falta de personal. El tema es que está claro, la administración lleva años y años, desde antes del COVID, que ya no tenían personal. Vienen con el cuento de que se va a ampliar el personal, y lo que han hecho es regularizar a los interinos, pero no se han abierto convocatorias de nuevo funcionariado. Entonces es que ya es volver a lo mismo y por eso lo he pasado por encima, pero yo también considero que es uno de los principales factores de que todo esto esté como está, de que estos plazos sean así, porque es lo que tú dices, por mucho que intentes simplificar el trámite mucho más, por eso yo quería exponer cómo de fácil era el trámite, para que nos diéramos cuenta de que aquí ese es el problema. Si tienes una persona que se tiene que ocupar de 200 expedientes cada 3 meses, evidentemente no van a salir los números. Y ese es otro de los grandes reclamos que se le tendría que hacer a la administración, pero también, bueno, invertir más en lo público a veces también es más complicado de conseguir, ¿no? Y más cuando es personal, que no son medidas que se materialicen de forma inmediata en los resultados. Entonces, bueno, pero estoy totalmente contigo de acuerdo. Solo quería apuntar eso. Bueno, yo solamente apuntar lo siguiente. La intención nuestra de hacer estos debates es precisamente como llamar la atención y tratar de pensarse en una estrategia de incidir en las autoridades catalanas que tienen competencia o las autoridades españolas frente a estos temas, ¿no? Porque yo creo que la radiografía en términos generales, tanto el movimiento de psicólogos como el de homologaciones Justa Ya y otras organizaciones sociales, donde María Clara también participa y demás, como que la tienen como que bastante es claro el tema, ¿no? Y hay algunos cuellos de botella
que son fáciles de abordar por parte de la administración pública. Es que tampoco es una gran transformación pues, legislativa, ni hay que hacer una reforma de la Constitución para poder empezar a reconocer saberes y demás. No es una gran exigencia la que se le puede hacer a la administración pública, además la que se le haría. Entonces, la idea sí sería en eso tratar de ver los espacios. Si AXAR y comisiones obreras nos apoyan en esa interlocución, en tratar de acercarnos para ver cómo las autoridades catalanas pueden de alguna manera entender cuál es esta realidad. Además, como lo comentábamos con Guillén hace un momento, el hecho de que a las personas se les certifique sus conocimientos y demás no implica desbordar el mercado laboral, porque si no tienen NIE, no tienen acceso a las opciones de trabajo, solamente están certificando sus conocimientos y demás, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta para seguir trabajando el tema y que el tema no quede solo en la simple denuncia. Entiendo yo que las autoridades catalanas fueron invitadas también, ¿no?, a esta sesión. Si no pudieron asistir, bueno, entendemos que San Jordi es complicado, pero la idea sí es hacerles llegar y tratar de seguir trabajando el tema para ver qué soluciones concretas, como dice la compañera, se pueden abordar, ¿no? Y también qué opciones creativas se pueden pensar para tratar de empezar a hacer todo este reconocimiento de saberes y demás. Que sí tiene unos aspectos administrativos, legales y demás, sí, efectivamente sí, falta de personal, etcétera, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que está enmarcado entre una visión de lo que son esos conocimientos fuera de Europa o del mundo euro-norteamericano, ¿no? De cómo esto, lo que tú estudias allá no vale tanto como lo que estudiamos aquí, y esa visión netamente colonial y xenófoba que se maneja en Europa y que está bastante imperante, ¿sí, no?, entre los conocimientos que se generan allá y los que se generan aquí. Creemos que es nuestra esperanza que en Cataluña algo se puede trabajar para tratar de superar eso, en temas administrativos, y tener resultados al respecto. Ya con el reino ya es otra cosa, porque hablando con María Clara, con toda la experiencia que han tenido, los movimientos frente a los ministros o las ministras a nivel de Madrid, pues entiendo que es un problema un poco más complicado. Pero yo creo que aquí se podrían empezar a trabajar cosas en concreto. Y esa es, digamos, la apuesta de Acompás en este tema. No solo abrir el debate para hacer la denuncia, sino también tratar de plantear una hoja de ruta de trabajo donde todas y las organizaciones que se quieran sumar podríamos empezar a trabajarlo. Esa es nuestra intención. Así que muchas gracias. Yo tengo una reflexión. Yo creo que a veces la necesidad de mano de obra en algún sector cualificado, sí que el gobierno español ha facilitado el tema de la homologación, o en la ley de extranjería, en el tema de los médicos, hay una facilidad que pueden, enfermería también lo mismo, que hasta pueden empezar a trabajar antes de que termine la homologación del título. Entonces, hay que presionar. Igual que en el tema de medicina, en algunos casos se ha facilitado el tema de la convalidación o la homologación, han encontrado la forma de ponerlo como un artículo en la ley de extranjería. A través de la presión yo creo que sí que se puede, hay mecanismos para que agilizan el tema de la homologación o la convalidación, las dos cosas. Y yo siempre, nosotros cuando estaba en inmigración en el sindicato, cuando venía la gente, siempre les aconsejamos de que piden las dos cosas, la convalidación y la homologación. Si sale la convalidación, que sale antes que la homologación, hay posibilidad de encontrar un trabajo que necesitan solamente equivale a una licenciatura, y esto facilita que a lo mejor pueden encontrar trabajo antes de que salga la homologación.
Yo creo que el objetivo de esta charla, para mí principalmente, es que tengáis el contacto con la Fundación Paco Puerto, porque están haciendo esto. Están en el organismo oficial con el SOC y con el organismo de convalidación y de acreditaciones de experiencias, y a través de comisiones se puede trasladar a estos organismos las preocupaciones que tenemos como asociaciones, como personas inmigradas, etcétera, etcétera. Pero es un objetivo que hay que aprovechar. Es un medio, instrumento que hay que aprovechar, y es un instrumento que seguramente, yo conozco el sindicato desde muchos años, siempre ha estado, cuando tiene que llevar algo, presionar, siempre al final, al cabo, lo conseguimos en su momento, y creo que ahora lo mismo. Ya está. Gracias y hasta la próxima, que tenemos algo del próximo. Ramón, ¿algún debate? O ya vamos al No, tenemos la jornada de LGTBI. ¿Eh? 26. Aquí, tomamos nota. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a vosotros.